En 1895, frente a una franja remota del Pacífico donde el viento sopla como si cargara secretos viejísimos, un grupo de exploradores mexicanos aseguró haber visto algo que no debía existir. No era una ola gigantesca, ni un remolino nacido del enojo del mar. Fue una criatura, algo tan antiguo que parecía salido de un tiempo antes del hombre. Aquella noche, lo que encontraron bajo la superficie no solo cambió sus vidas, cambió la manera en que debíamos mirar el océano. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué algunos marineros aún se persignan antes de pronunciar su nombre. Antes dice Where. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Todo comenzó en otoño de 1895, cuando el gobierno mexicano, presionado por rumores de rutas marítimas nuevas y avistamientos extraños en aguas profundas, autorizó una pequeña expedición de reconocimiento. El barco, la Rosario, zarpó desde Mazatlán al amanecer del 3 de octubre. Los hombres a bordo eran curtidos por el sol, por el salitre y por vidas enteras enfrentando un mar que nunca perdona. Pero ninguno estaba preparado para lo que el Pacífico les guardaba. El capitán Hilario Castañeda, de mirada tan filosa que parecía cortar el aire, lideraba la misión. Le decían el viejo lobo, pero no por la edad, sino por su instinto olfateaba tormentas, pesadillas y oportunidades. Junto a él iba el ingeniero oceanográfico, o lo más cercano que existía en aquel entonces, don Laureano Arbizu, terco, escéptico y siempre con un cuaderno en la mano. También viajaba un joven cartógrafo, Mateo del Solar Apinas, 22 años, que cargaba más miedo que valentía, pero que dibujaba mapas como si el mundo dependiera de ello. El cuarto hombre clave era Tomás el Güero Jurado, pescador desde los 7, supersticioso hasta los huesos. Esa combinación de hombres era suficiente para levantar sospecha en cualquier puerto. Un líder que no conocía el miedo, un científico que no creía en nada que no pudiera medir, un muchacho que veía sombras donde no las había, y un pescador que juraba que el mar tiene memoria y tiene hambre. Desde el primer día, algo se sentía mal. El clima estaba extrañamente quieto, como si el mar respirara lento. Ni una gaviota, ni un pez saltando, solo una alfombra azul profundo que parecía observarlos desde abajo. Mateo fue el primero en notarlo. Mientras dibujaba la costa lejana, vio unas marcas en el agua Cércolis enormes, demasiado perfectos para ser corrientes. El güero dijo que eran los ojos del mar. Tan mal augurio. Laureano se burló, pero el capitán ordenó que la registraran de todos modos. La segunda noche, ya lejos de tierra firme, el viento dejó de soplar. El barco avanzaba solo con la inercia del día anterior. A medianoche, escucharon algo. No era una ola rompiendo contra la madera. No era un animal. Era respiración. Una respiración pesada, húmeda, demasiado grande para ser humana. Venía de algún punto bajo el casco, como si algo enorme nadara a su lado. Y entonces lo escucharon en un golpe seco profundo que hizo vibrar el barco completo. Laureano corrió a revisar los instrumentos rudimentarios que llevaba, pero nada explicaba ese impacto. Mateo juró haber visto una sombra alargada pasar bajo la superficie, tan grande que ocupaba casi todo el costado del barco. Seguro fue un tronco, dijo el ingeniero, pero nadie le creyó. Ni siquiera él. La tercera noche ocurrió la primera advertencia clara. Mientras todos dormían, Mateo despertó sobresaltado porque escuchó su nombre. No era una voz conocida. Venía desde el agua. Era como si alguien lo llamara desde debajo del mar, pero imitando la voz de su madre. Su madre, que estaba enterrada desde hacía 7 años. El joven gritó, despertando a la tripulación. Al revisar el costado del barco, vieron algo que los heló en marcas. 3 surcos gigantes en la madera, como si unas garras hubieran intentado sujetarse. Laureano empezó a temblar, no por miedo a lo sobrenatural, sino porque aquello era físicamente imposible. Ninguna criatura conocida podía dejar marcas así sin haber salido a la superficie. Pero no había ninguna ola, ninguna sombra, nada. El capitán ordenó mantener guardia doble. Nadie debía dormir más de 2 horas seguidas, pero de nada sirvió. Al amanecer del cuarto día, mientras el sol apenas tocaba el horizonte, vieron algo que ninguno olvidó. A unos 100 metros del barco, la superficie del agua se elevó,
como si algo gigantesco quisiera salir pero no salió. Solo de el agua. El güero dijo que eso significaba que la cosa estaba cerca otra vez. Mateo, todavía pálido, susurró que el monstruo no estaba buscando comida. Estaba buscando territorio, y ellos lo habían invadido. La tarde avanzó en una tensión insoportable. Cada mínima vibración hacía que todos se giraran hacia el borde del barco. El capitán permanecía firme, pero incluso él tenía la mandíbula apretada como si su fe empezara a quebrarse. Ordenó preparar bengalas rudimentarias, improvisadas con combustible y trapos. No servirían para matarlo, pero tal vez para asustarlo, o para verlo mejor. La criatura atacó justo cuando el sol se escondió. Primero una sombra, luego un remolino, y después algo que ninguno pudo describir con palabras claras. El lomo volvió a asomar, pero esta vez no fue un ascenso lento. Fue una explosión de agua, una columna gigantesca que los envolvió. El monstruo golpeó la quilla, y el barco se levantó casi 1 metro. Laureano cayó de rodillas. El capitán tuvo que sujetarse del mástil para no salir volando. Una segunda embestida llegó con tanta fuerza que las lámparas colgadas en el interior se apagaron. En la oscuridad total, escucharon algo, respirando con violencia, pero no a Bayo. A un lado, muy cerca, tan cerca que podían sentir el vapor caliente de su exhalación entrando por las rendijas de madera. Tomás encendió una bengala. La luz rojiza iluminó una fracción de la criatura. No su cara, no su cuerpo entero. Algo peor en una hilera de placas óseas, en forma de cuchillas, moviéndose como las aletas de un pez prehistórico. Placas largas, duras, adaptadas para cortar, adaptada House para matar. Y en medio de esas placas, un símbolo natural, un patrón en la piel que parecía un espiral eterno, como si la criatura hubiera nacido de un remolino condenado a no morir. El monstruo reaccionó a la luz, un rugido reverberó bajo ellos, y la bengala se apagó al instante, como si algo la hubiera succionado. El barco empezó a girar, no por el viento, no por las olas, sino porque el monstruo lo estaba rodeando a gran velocidad. Daba vueltas, cada vez más rápidas, creando un remolino que comenzó a arrastrarlos hacia el centro. Era como si la criatura quisiera hundirlos, pero no de un golpe, quería cansarlos. Quería escucharlos gritar. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Intentarías saltar y nadar en la oscuridad, sabiendo que algo así te espera abajo? Dime en los comentarios. El capitán decidió lo impensable en cortar velas y usar los restos como flotadores improvisados si el barco sucumbía. No era valentía ciega. Era instinto puro de supervivencia. La madera crujió de nuevo. El monstruo estaba más activo, más agresivo, como si algo en ellos lo hubiera provocado. Quizá fue la bengala, o quizá fue que ya los había elegido. La criatura dio un último golpe desde abajo. El impacto fue tan brutal que varios fueron lanzados contra la baranda. Mateo sintió como el mundo se invertía. Laureano gritó que la estructura no aguantaría otro ataque. El güero empezó a rezar con la voz quebrada. El capitán, con los dientes apretados, dijo una sola frase: prepárense, porque esto no ha terminado y no había terminado. Lo peor estaba por venir. La noche cayó sobre ellos como un pozo sin fondo. Ni la luna quiso asomarse. Era como si el cielo mismo hubiera decidido no mirar lo que iba a pasar. La Rosario seguía girando lentamente, atrapada en el remolino que la criatura había creado a su alrededor. Los hombres mantenían la respiración, atentos a cualquier movimiento, cualquier burbuja, cualquier sombra que indicara que el monstruo estaba a punto de atacar de nuevo. Pero el mar se quedó quieto, demasiado quieto. Laureano, con la voz temblorosa, dijo que eso era peor, que el movimiento al menos mostraba dónde estaba. En cambio, aquel silencio absoluto significaba que los estaba estudiando desde las profundidades, que elegía su momento, que jugaba con ellos. El güero, aferrado a una cuerda, murmuraba que esa cosa no solo era grande, tenía intención, una inteligencia primitiva pero calculadora. No sé, trataba de un animal defendiéndose, se trataba de un cazador jugando con su presa. Mateo, sentado contra el mástil, no hablaba, no podía. Desde que cayó al agua, algo en él había cambiado.
Ya no temblaba, solo observaba el mar con los ojos de alguien que ha visto algo que no puede explicar, algo que no quiere volver a ver. Sus dedos estaban tensos, clavados en la madera, cada tanto se estremecía, como si la criatura aún estuviera hablándole desde el fondo del océano. El capitán caminó por la cubierta en silencio, analizando cada sonido, cada crujido. Sabía que si perdían el control, no sobrevivirían ni una hora más. Cuando llegó hasta donde estaba Mateo, le puso una mano en el hombro. ¿Qué viste allá abajo? El joven tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, lo hizo con una voz que no parecía suya. Había paredes, como cavernas, y sombras enormes moviéndose. No era el único. Esa frase cayó como una piedra en medio de un estanque. No era el único. Los tres hombres se miraron con pavor. Laureano intentó explicarlo, diciendo que quizá el impacto le había causado alucinaciones. Pero ni él se creyó esas palabras. Un detalle importante pasó desapercibido para ellos. Pero no para ti. La criatura había dejado de golpear el barco. Ya no quería destruirlo, no aún. Quería que se acercaran más al remolino, más al centro, más abajo. Los estaba llevando justo donde quería. A lo lejos, un destello rojo apareció en el horizonte, tan débil que parecía un error de la vista. El capitán entrecerró los ojos, intentando descifrarlo. No era un barco, no era una fogata, era algo más en un parpadeo intermitente, profundo como han latido. Mateo se incorporó de golpe. Es el mismo color, el mismo que vi allá abajo, murmuró, con los dientes castañeteando. El güero retrocedió persignándose. No deberíamos estar aquí. El mar no quiere que veamos eso. El capitán dudó un instante, pero ordenó virar hacia el norte, intentando escapar del remolino. Los hombres prepararon cuerdas, ajustaron velas rotas, hicieron todo lo posible para estabilizar el barco, y por unos segundos, la Rosario respondió. Parecía que lograrían alejarse, hasta que algo frotó el casco. Un roce largo, profundo, como uñas pasando lentamente por la madera. No un ataque, no un golpe, un aviso. El mar volvió a agitarse, y entonces el monstruo emergió. No por completo, pero lo suficiente. Un cuello alargado, oscuro, salió entre las olas. La piel era gruesa, casi pétrea, cubierta de cicatrices y algas que parecían incrustadas desde siglos atrás. El cuello se arqueó con un movimiento lento, elegante, casi serpentino, y al final, una cabeza triangular, apenas visible, pero con una mandíbula tan larga que incluso cerrada parecía a punto de desgarrar todo a su alcance. La criatura no rugió esta vez. No atacó solo, observó. Sus ojos, aquellos globos inmensos, con brillo interno, se posaron en ellos uno por uno, primero en Laureano, luego en el güero, y finalmente en Mateo, como si lo reconociera, como si supiera que había visto lo que no debía. Fue Mateo quien rompió el silencio. No quiere matar el barco, nos quiere a nosotros. La frase heló el aire en el capitán tragó saliva. Laureano negó con la cabeza, pero no desvió la mirada del monstruo. El güero comenzó a caminar hacia atrás, sin parpadear. La criatura hundió la cabeza lentamente y desapareció. Pasaron 5 segundos, 10, 15, demasiado tiempo. Laureano susurró, eso no es bueno. Algo golpeó el fondo del barco de nuevo, pero esta vez con dirección. La Rosario se inclinó hacia adelante, como si fuera jalada desde abajo. Los hombres cayeron de rodillas. Mateo gritó que se sujetaran. El capitán corrió hacia el timón, aunque sabía que era inútil. El monstruo estaba empujándolos hacia el punto donde el agua se veía más oscura, más densa. De pronto, una corriente los arrastró con una fuerza brutal. No, era Nacho Rowe. No era una ola, era succión. Como si el mar entero tratara de tragárselos. Laureano gritó que el fondo del océano se estaba abriendo. Nadie pudo corregirlo. Nadie pudo hablar. Solo podían sostenerse, mientras el barco perdía el control por completo. Hubo un instante, apenas un segundo, en el que el mar brilló por debajo, como si algo gigantesco, algo lleno de luz rojiza, se moviera en la oscuridad, y Mateo volvió a escuchar la voz. La misma voz en la que imitaba a su madre, pero ahora no venía del agua, venía de dentro de su cabeza. El joven empezó a gritar,
agarrándose la cabeza con ambas manos. El güero trató de ayudarlo, pero Mateo empujó con fuerza, como si estuviera poseído. No quiere hundirnos, quiere que vayamos abajo, quiere que lo sigamos. Laureano palideció. Debe ser alguna especie de depredador abisal. Controla a sus presas, pero el capitán sabía que no era eso. Era algo peor, una presencia que no solo cazaba cuerpos, cazaba mentes. El barco dio un giro violento y quedó apuntando hacia el centro del remolino. Un rugido subacuático retumbó como un trueno distorsionado. La presión del agua subió, el cielo pareció hundirse, todo se comprimió, y entonces, justo antes de que el remolino los engullera, el monstruo golpeó con toda su fuerza. La Rosario se partió. Un sonido seco, definitivo, como un hueso rompiéndose. La madera se abrió por la mitad. El agua entró de golpe. Las lámparas reventaron. Los hombres fueron lanzados en todas direcciones. Mateo desapareció entre las olas. El güero gritó su nombre. El capitán trató de sujetar a Laureano, pero el agua lo separó. Y mientras era arrastrado por la corriente, cada uno de ellos escuchó lo mismo. Esa respiración enorme. Esa que no viene del cuerpo, sino de algo vivo dentro del mar. Algo que los estaba esperando, algo que aún no había mostrado su verdadero rostro. Lo peor estaba más cerca que nunca. El agua se cerró sobre ellos como una tumba líquida. Cada hombre luchaba por salir a la superficie, mientras el remolino los jalaba hacia abajo, con una fuerza tan desesperada que parecía tener manos, dedos, intención. La Rosario se hundía a pedazos, la madera crujiendo mientras era tragada por la oscuridad. Y en medio de esa confusión feroz, había algo más, un sonido profundo, grave, tan inmenso que no parecía venir del mar, sino del interior del planeta. La respiración del monstruo. El capitán Castañeda emergió primero, tosiendo agua salada, los músculos paralizados por el frío. Miró a su alrededor desesperado. No veía el barco. No veía Tiara. No veía más que pedazos flotando y un mar tan oscuro que parecía infinito. Pero escuchó un grito. Tomasio. El güero flotaba cerca, aferrado a una tabla, gritando el nombre de Mateo Laureano. Salió segundos después, jadeando, con una cuerda en la mano que ya no estaba atada a nada. Se reunieron los tres, temblando, agotados, con la tormenta hinchándose alrededor de ellos. Pero el mar estaba inquietantemente quieto en el centro, como un ojo de huracán, invertido, como un escenario preparado para algo. No vieron a Mateo, no. Todavía. El capitán llamó por él, la voz rasposa, pero la respuesta no vino del muchacho, vino del agua, una voz suave, demasiado suave, una voz que imitaba la de Mateo, pero fallaba en ciertos detalles, la respiración demasiado lenta, el acento ligeramente torcido. El güero se cubrió los oídos. No lo escuchen, no es él. Pero miró fijamente el agua fascinado. Como si la voz lo hipnotizara. Tal vez está vivo allá abajo, murmuró, con una esperanza rota, y entonces lo vieron. Una figura emergió a pocos metros, flotando de espaldas al Mateo. Sus ojos estaban abiertos, pero no respiraba. No se movía. Su cuerpo subía y bajaba suavemente, como si el mar lo meciera. Los tres nadaron hacia él, aunque cada parte de su corazón gritaba que algo no estaba bien cuando se acercaron. Lo sintieron. El agua alrededor de Mateo estaba tibia, como la exhalación de un animal gigantesco debajo de ellos. El capitán tocó el hombro del joven para girarlo. En el instante en que su cuerpo volteó, los tres retrocedieron con un grito. Mateo tenía la boca entreabierta, y dentro no había agua, no había aire, había luz, una luz rojiza, pulsante, moviéndose como si tuviera vida propia dentro de su garganta, como si algo hubiera entrado en él, en el cuerpo de Mateo. No estaba muerto, estaba siendo usado. El espiral marcado en la piel del monstruo, aquel patrón que vieron brevemente en las placas óseas, estaba dibujado con líneas rojizas en el pecho del joven, como si la criatura lo hubiera marcado. El capitán trató de jalar a Mateo hacia él, pero el agua explotó. Un golpe desde abajo lo lanzó varios metros. Laureano fue arrastrado en círculos. El güero gritó hasta que su voz se quebró. La criatura emergió. Por fin, no toda, nunca toda. Solo una fracción, pero suficiente para destruir cualquier noción humana de seguridad. Un cuello inmenso,
se elevó, escupiendo agua por aberturas que parecían branquias cicatrizadas. La cabeza triangular se inclinó hacia ellos con un movimiento lento, casi curioso. Los ojos gigantes, iluminados desde dentro, enfocados en los hombres como si los evaluara. La mandíbula se abrió. No había dientes afilados como los de un tiburón. Había hileras de placas curvadas, diseñadas para triturar, para aplastar, para arrastrar cuerpos enteros hacia cavernas donde la luz nunca llega. Cuando la bestia exhaló, el aire que salió de su boca era caliente, podrido, antiguo en un olor que no pertenecía al mundo moderno. El güero comenzó a rezar con todas sus fuerzas. Laureano lloraba, balbuceando teorías imposibles, negando su propia existencia. El capitán clavó los ojos en el monstruo. No, con resignación. Ven por mí, maldita sea. Y la criatura escuchó. El cuello se arqueó, el agua vibró. Un rugido profundo, tan fuerte que les dolió el pecho, quebró el aire. La bestia se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora. Laureano gritó. El güero cerró los ojos. El capitán levantó un pedazo de madera afilado que había logrado sacar del naufragio, no para matarla. Eso era imposible, sino para que lo mirara a él y no a los otros. Pero cuando la criatura estaba a punto de embestir, el agua a su alrededor se iluminó con destellos rojos. No eran bengalas, no eran reflejos, eran más ojos, a más respiraciones, más cuerpos gigantes moviéndose bajo la superficie. Mateo no se había equivocado. No era uno. Aaron Verrier. Laureano gritó algo que se perdió en el viento. El güero comenzó a nadar desesperado. El capitán se quedó quieto, petrificado ante la visión imposible de múltiples sombras colosales, acercándose desde la profundidad. La criatura principal giró la cabeza. Fue entonces que algo inesperado ocurrió. No atacó, se hundió lentamente como si se retirara, como si ya no necesitara matarlos, como si hubiera logrado lo que quería. Laureano, temblando, murmuró: no vinimos a invadir su territorio. Ellos nos trajeron. Y entonces lo entendieron: el remolino, los golpes controlados, las voces imitadas. Las visiones en la mente de Mateo los habían guiado, llevado, conducido a un punto específico del océano. Una zona donde la luz rojiza crecía desde abajo, como un santuario, un nido. El nido de esas cosas. La tormenta finalmente se desató. Un relámpago iluminó las aguas un momento, y las criaturas desaparecieron por completo. El mar quedó tranquilo, como si nada hubiera pasado, como si aquellas bestias nunca hubieran existido. Los 3 sobrevivientes fueron rescatados por un barco de carga japonés casi 17 horas después. El capitán Castañeda apenas podía hablar. Laureano no volvió a acercarse al mar jamás. Elgar nunca superó la muerte de Mateo cuando dieron su testimonio. Nadie les creyó, pero todos dijeron lo mismo: no fue una ola, no fue un viento, no fue un accidente. Algo volcó la Rosario. Algo vivo, algo antiguo. Y no estaba solo. Años después, el capitán escribió una frase en su cuaderno, la última antes de desaparecer para siempre en sí. ¿Alguna vez escuchas tu nombre desde el agua? No respondas. No es quien crees. Y si respondes, no volverás si llegaste hasta aquí. Escribe en los comentarios. Yo no respondería a esa voz. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que ame estas historias, para que no duerma tranquilo esta noche. Nunca hubieran existido. Los 3 sobrevivientes fueron rescatados por un barco de carga japonés casi 17 horas después. El capitán Castañeda apenas podía hablar. Laureano no volvió a acercarse al mar jamás. Elgar nunca superó la muerte de Mateo cuando dieron su testimonio. Nadie les creyó, pero todos dijeron lo mismo: no fue una ola, no fue un viento, no fue un accidente. Algo volcó la Rosario. Algo vivo, algo antiguo. Y no estaba solo. Años después, el capitán escribió una frase en su cuaderno, la última antes de desaparecer para siempre en sí. ¿Alguna vez escuchas tu nombre desde el agua? No respondas. No es quien crees. Y si respondes, no volverás si llegaste hasta aquí. Escribe en los comentarios. Yo no respondería a esa voz. Dale like, suscríbete
y comparte este video con alguien que ame estas historias, para que no duerma tranquilo esta noche.